Hola, bienvenido a una nueva clase de la Academia de Diseño Nava. En esta oportunidad te voy a hablar acerca de los criterios de la composición gráfica. Una clase muy importante porque en ella te voy a describir los criterios que debes tomar en cuenta para elaborar correctamente una composición gráfica. Eso implica que estos elementos que tú vas a incorporar dentro de tu composición deben de estar en armonía, deben de estar bien organizados y en esta clase te voy a dar los tips necesarios para que tomes en cuenta aquellos criterios que debes considerar. Sin mayor presentación, entonces vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que preguntarnos es qué es una composición y qué es diseño. Una composición, y voy a hacer una cita textual de esta definición tomada de Adobe Latinoamérica, que dice, hablemos de elementos organizados de una manera específica que al unirlos forman una imagen y producen un efecto. Es decir, que cuando nosotros elaboramos una composición, esta debe producir un efecto en el espectador. Y ese efecto solamente se produce si esa composición está bien organizada y si se obtiene la unidad dentro de la variedad. Este último aspecto lo voy a explicar un poquitico más adelante. ¿Cómo obtenemos esta composición? Es una pregunta importantísima que tenemos que hacernos. Hay una serie de pautas que se tienen que tomar en cuenta para elaborar una buena composición. Debes establecer ritmos, en este caso son ritmos visuales. Debes establecer un verdadero equilibrio entre los elementos. Al establecer este equilibrio y estos ritmos, comienzas a obtener armonías dentro de tu composición. Y una cosa o un aspecto que debes evitar son las tensiones. Las tensiones son situaciones incómodas dentro de la composición que estés elaborando. Ya más adelante te explicaré cómo debemos evitar esas tensiones. Y seguramente en el transcurso del diplomado te vas a dar cuenta cuáles son aquellas situaciones que generan tensión. Para ello, también debes incorporar sangrados, que eso es importantísimo incorporar dentro de tu composición. Y solo así puedes obtener la unidad en la variedad. ¿A qué se refiere esto? Bueno, que la composición en su conjunto, debe conformar una unidad. ¿Y por qué en la variedad? Porque sencillamente tú estás incorporando elementos que son diversos, elementos que son diferentes en color, en tamaño, en apariencia, pero que todos juntos deben conformar una unidad o deben conformar un conjunto. Cuando hablamos de diseño, un diseño es un proceso de creación visual con un propósito. Cuando hablamos de propósito, tiene que ser un objetivo. Y a diferencia del arte o de otras ramas artísticas, el diseño tiene esta capacidad final, este propósito, cuya creación no debe ser solo estética, sino funcional. Importante esta última partecita, esta última frase que habla de que sea funcional, porque realmente ese tiene que ser el propósito del diseño. Y te voy a poner un ejemplo sencillo. Eh, Vamos a poner un ejemplo de el diseño de una silla. El diseñador tiene que pensar en muchos aspectos, no solamente en la parte estética o en la parte, digamos, atractiva de la forma de la silla. ¿Ok? Es importante que la silla sea estéticamente bien diseñada. Pues por supuesto que sí, pero el diseñador tiene que ir mucho más allá. Debe cubrir cada uno de los aspectos de la elaboración de esta silla, desde su diseño hasta cómo debe trasladarse. Por ejemplo, si el diseñador tiene que evaluar si la persona que se va a sentar en la silla se puede sentar de una manera cómoda y ergonómica. Si la espalda se recuesta cómodamente
sobre el espaldar de la silla, por ejemplo. O el diseñador también tiene que pensar en cómo se va a desarmar esa silla para luego ser trasladada, o qué altura debe tener esta silla, porque el propósito de la silla puede que no sea solamente para sentarse en una mesa, puede que el propósito sea eh, para sentarse en un nivel mucho más bajo para hacer jardinería, por ejemplo. Entonces, el diseñador tiene que conocer muy bien para qué o cuál va a ser ese objetivo final de la elaboración de esa silla. De igual manera, el diseñador gráfico debe conocer el proceso de principio a fin. Supongamos que eh, hay un proyecto para que para que este diseño pueda ser reproducido en una imprenta. Pues el diseñador tiene que conocer todo el proceso, desde que se crea la parte visual hasta el propósito final, que es la impresión de ese diseño. Entonces, el diseñador, vuelvo y repito, tiene que conocer todo el proceso. Cuando tú abres un software de diseño, bien sea Illustrator, bien sea Adobe InDesign o Photoshop, el formato que te va a presentar cualquier software de diseño es un formato totalmente en blanco. Y desde un punto de vista imaginario, a la hora de componer, tú debes trazar una división en horizontal y luego en vertical de ese formato para obtener 4 cuadrantes en tu espacio de trabajo. Esto te va a ayudar a, digamos, establecer los equilibrios correctamente dentro de tu composición. Entonces, con ello vas a obtener dos cuadrantes generales grandes, los cuadrantes superiores y los cuadrantes inferiores. Pero si vamos al detalle de cada uno de ellos, podemos obtener entonces 4 cuadrantes. Cuadrante superior izquierdo, cuadrante superior derecho, cuadrante inferior izquierdo y cuadrante inferior derecho. Bien, una vez hecha esta división, te quiero explicar cómo funciona entonces tu espacio de trabajo al momento de una composición. Este gráfico que tú ves acá es tomado del libro de Punto y Línea sobre el Plano de Vasily Kandinsky, donde él hace un análisis, eh, digamos, quizás hasta poético de cómo funciona el formato de trabajo para un diseñador o para un artista. Este libro tú lo tienes disponible en tu Trello, el cual puedes, digamos, descargar y puedes leerlo con mayor detalle. Lo que te quiero explicar con este gráfico a continuación es que en él se describen, digamos, cuáles son aquellos cuadrantes que requieren mayor peso y cuáles requieren un menor peso. Fíjate, los dos cuadrantes inferiores son los que requieren más peso dentro de tu composición, es decir, los elementos tienen que ser más pesados. Y el cuadrante inferior derecho, que es aquel que está sombreado completamente en negro, es el cuadrante en donde en teoría deberían encontrarse aquellos elementos que son más pesados. Por lo cual, muchos de esos elementos que son más pesados deberían de estar sangrados. Y ya voy a explicar más adelante lo que es un sangrado. El cuadrante que está a la izquierda de los inferiores, que está tramado en esas líneas, requiere de elementos pesados, pero no tanto como el del vecino. Es decir, que esos elementos deben de ser medianamente pesados. Y en la parte superior, los dos cuadrantes superiores, en ellos se van a concentrar los elementos que tengan menor peso, es decir, que tengan menor volumen dentro de tu composición. Y en ese cuadrante que dice centro de interés, es aquel en donde algo debe suceder dentro de tu composición. Un cambio de forma, un cambio de color, una concentración, una rotación, algo interesante debe ocurrir en esa zona. ¿Por qué? Porque en ese cuadrante está demostrado que
existe una concentración de la percepción. Por eso es que eh, en en los medios impresos, las publicidades más costosas se encuentran en la página derecha y no en la página izquierda. Entonces, por esa razón y por muchos estudios de la percepción que se han realizado, en ese cuadrante debe ocurrir algo dentro de la composición que tú estés elaborando. Y en este punto haremos bastante insistencia en el transcurso de este módulo número 1. En esta sección vamos a hacer un ejercicio imaginario, ¿verdad? Vamos a hacer una composición básica de 3 puntos. Y vamos a hacer un ejercicio imaginario porque vamos a suponer que en este momento yo voy a ser tu profesor, o no digamos tu profesor, voy a ser tu cliente. Y de alguna manera yo voy a mandarte a corregir ese diseño las veces que sea necesario hasta que obtengamos un resultado satisfactorio. ¿Correcto? Entonces, bueno, vamos a comenzar. Supongamos que vamos a realizar una composición de 3 puntos. ¿Ok? Entonces tú me presentas esto que tú ves acá. Tú me estás colocando 3 puntos en tu espacio de trabajo. Y yo como profesor o como cliente te diré, no sé, le hace falta algo. Siento que eso está como muy estático y le hace falta algo de movimiento. Y tú lo cambias y me presentas esta otra opción. Ciertamente lo moviste, ciertamente lo modificaste, cambiaste los puntos de posición, pero seguimos en un estado estático de la composición. Entonces, requiere un proceso mucho más elaborado. Y como estaba muy estático, tú me presentaste esta tercera opción, donde hay algo diferente, ciertamente. Hay cambios de tamaño, eso es importante. Hay cambios de tamaño. Pero ahora está sucediendo algo que me incomoda como profesor o como cliente, porque es que yo siento mucho peso en la parte superior. Siento que ese elemento tan pesado en la parte superior le va a caer encima al resto de los elementos. Y es necesario entonces volver a modificar. Entonces tú me vuelves a presentar esta otra opción. Y quizás está sucediendo algo parecido. Ciertamente bajaste el elemento más pesado, lo bajaste a la parte central de la composición, pero sigue sucediendo que ese elemento tan pesado pareciera que le fuese a caer encima a ese otro elemento que está pequeño en la parte inferior del formato. Y otra cosa que es incómoda dentro de la composición es que está sucediendo algo que estos elementos están completamente alineados a nivel horizontal y estos dos elementos están alineados de forma vertical, lo cual genera tensión dentro de la composición. Entonces yo te vuelvo a decir, bueno, es momento de seguir moviendo esos elementos. Y luego me presentas esta otra opción, donde ciertamente estamos en una situación que todavía no es favorable dentro de la composición. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo este elemento sumamente pesado en una ubicación que no dice nada y genera esta horizontal que es sumamente incómoda dentro de la composición. Entonces requiere otro tipo de análisis, otro tipo de movimiento, la composición para que ella se vea mucho más satisfactoria. Cuando tú empiezas a mover los elementos, como en esta diapositiva, empieza a verse algo. Pero ese algo todavía no está concreto. ¿Por qué? Porque volvemos a la misma situación del principio, donde el elemento que está en la parte superior del formato o de tu espacio de trabajo es muy pesado en relación al resto al resto de los elementos. Pero hay un cambio significativo, porque ya en ellos no existe una relación de verticalidad o de horizontalidad. No están alineados de forma ni vertical ni horizontal. Eso es un paso importante.
cuando me muestras esta otra diapositiva, empieza a verse un cambio mucho más significativo dentro de la composición, porque el elemento más pesado se encuentra en la parte inferior, el elemento más liviano se encuentra en la parte superior, cerca del centro de interés, y el elemento intermedio se encuentra, digamos, en la zona media del espacio de trabajo. Pero todavía le hace falta un paso más para que esta composición sencilla y básica de 3 puntos pueda verse mucho más agradable. Y ahí está. Tenemos una composición de 3 puntos ubicadas de una forma equilibrada, donde el elemento más pesado se encuentra en la parte inferior y los elementos más livianos se encuentran en la parte superior. Pero este elemento más pesado se encuentra sangrado, y allí es donde quiero hacer énfasis en esta presentación. ¿Qué es un sangrado? Bueno, es digamos, ese corte que se realiza en la forma que tú estés incorporando en tu espacio de trabajo, de manera que tú sugieres una parte importante, cerca del 50% de este punto, por dentro, hacia adentro en el formato, y cerca del 50% hacia afuera. Eso te da a entender que ese punto existe, ese punto está allí, está presente, solamente que está completamente sangrado. Y el elemento más liviano de la composición está ubicado en la zona del centro de interés. Importante entender cuáles son esas consideraciones que debemos tomar al momento de elaborar sangrados en tu composición. Fíjate acá, tenemos una composición de 5 puntos, ¿ok? Donde ciertamente los elementos más pesados se encuentran en la zona inferior y los elementos más livianos, que son estos 3, se encuentran en la zona superior. Y tal vez el elemento más liviano se encuentra ubicado en la zona del centro de interés, pero esto lo que te quiere decir que este elemento, lo que está sucediendo acá es que este elemento está mal sangrado. ¿Por qué? Porque el corte que se realiza del formato de aquí hacia adentro es muy superior al 50%. Y este espacio que se está generando acá de el borde o el contorno de la forma y del formato, eso te está generando un estado de tensión. Y lo mismo está sucediendo acá. Acá necesitamos que este punto salga un poquitico más hacia afuera para que quede mejor sangrado. Y este punto, que es el más pesado, necesita salir aún más hacia afuera para que quede mejor sangrado. ¿Qué otra cosa debemos evitar? Bueno, un sangrado que sea excesivo. Un sangrado que sea tal cual como tú lo ves acá o tal cual como tú lo ves aquí es demasiado. Es decir, lo estamos sangrando excesivamente. Debemos meter ese punto más hacia adentro para que él quede mejor sangrado de una manera mucho más cómoda. Y lo mismo acá, que este elemento esté mucho mejor sangrado. Si tenemos una composición de 5 puntos importante, no debemos admitir 4 sangrados. 1, 2, 3 y 4. No es correcto, no es lo indicado. Si tenemos una composición de 5 puntos, al menos 2 de ellos deben de estar sangrados y los otros 3 deben de estar completamente libres. Ojo, a pesar de que los sangrados están bien ejecutados, en todos los casos, tanto acá como acá, como acá y como acá, no es correcto que se generen estos espacios tan extensos en blanco dentro de la composición o dentro de tu espacio de trabajo. ¿Qué debemos de tomar como conclusión? Bueno, primero que todos los criterios son importantes para obtener una buena composición. Cuando hablamos de criterios, hablamos de todo lo que hemos conversado, de los ritmos, las armonías y los pesos visuales. En una buena composición no deben faltar ni sobrar elementos. Un aspecto muy importante dentro de una composición, porque
Cuando empiezan a sobrar elementos, estamos hablando de una escasez de armonía. Y cuando hay exceso de elementos, podemos hablar entonces de una saturación. Entonces, dentro de una composición es indispensable que no deben sobrar ni faltar elementos. Como punto número 3, que en toda composición debe verse en armonía. No deben haber elementos divorciados. Este último aspecto muy importante porque para entonces obtener una armonía dentro de una composición, eso implica que no hayan elementos que estén desfasados, que estén fuera de ese espacio de trabajo, a no ser de que esa sea la intención, y eso lo vamos a conversar más adelante. Pero por ahorita lo que te quiero decir o lo que quiero que me entiendas en este momento es que los elementos deben de estar como amarrados, deben de estar integrados en ese espacio de trabajo de manera que ellos se vean en conjunto, en armonía. Y el objetivo final de toda composición es lograr la unidad dentro de la variedad. En este caso que nosotros colocamos en esta pequeña presentación de composiciones de puntos, digamos, no habían elementos tan variados. Había variedad de tamaños y variedad de pesos en cada uno de ellos, pero los elementos eran similares en cuanto a su forma, en cuanto a su morfología. Pero te van a suceder o nos vamos a enfrentar a situaciones donde la variedad va a ser muy notable, donde tú vas a incorporar a tu espacio de trabajo distintos elementos con distintos aspectos y distintos colores. Y la mejor manera de obtener la armonía dentro de esta diversidad es, bueno, hacer un análisis minucioso de cuáles son aquellos elementos que guardan relación y cuáles no. Y al momento de establecer esas relaciones entre un elemento y otro, entonces vas a obtener la unidad que se persigue en una composición. Finalmente te quiero dejar un mensaje, ¿verdad? Que dice así: el lenguaje visual es la base de la creación del diseño. Importante que tú a partir de ahorita comiences a dominar poco a poco ese lenguaje visual que es tan importante en el diseño, porque solo así podrás ser pues un profesional que conoce ampliamente el significado y el, el buen oficio de todas estas formas que van a hacer parte de tus diseños a diario. Con esto quiero dejarte esta última reflexión para que a partir de ahorita comiences a darte cuenta que la composición es un proceso complejo, es un proceso que debes ir eh, estudiando día a día y debes darte cuenta que para un diseñador la composición es importantísima y es indispensable para toda creación gráfica. Con esto me quiero despedir y darte oficialmente la cordial bienvenida a este diplomado y a invitarte a que a partir de ahorita comiences a desarrollar tu objetivo número 1 y que seguramente te va a parecer sumamente interesante y sumamente atractivo para tu diplomado. Eh, Recuerda que siempre estoy disponible para tu proceso creativo y que nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Chao.